El Nuevo Testamento consta de 27 libros, los cuales describiremos de manera sencilla. El primer libro es el libro de Mateo, donde Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Le sigue Marcos, y en el libro que nos indica que Jesús es el Hijo de Dios, el siervo sufriente de todas las personas. En Lucas se nos habla de Jesús, que es el Salvador de todos los hombres, sean judíos o gentiles. En Juan se nos habla que Jesús es Dios mismo, es el único Salvador del mundo. Le sigue el libro de Hechos, donde nos habla de la llegada del Espíritu Santo y se anuncia el comienzo de la iglesia cristiana. En Romanos vemos cómo los pecadores son salvos solamente por la fe en Jesucristo. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo aborda ciertos problemas de pecado en la iglesia de Corinto. En Segunda de Corintios, Pablo defiende su ministerio en la conflictiva iglesia de Corinto. El libro de Gálatas nos habla de los cristianos que son libres de las restringidas leyes judías. En Efesios vemos el tema donde los cristianos son todos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Filipenses es una carta de amistad entre el apóstol Pablo y una amada iglesia, la iglesia de Filipo. En Colosenses vemos que Jesucristo es supremo sobre todos y todas las cosas. En Primera de Tesalonicenses, Jesús volverá para reunir a sus seguidores consigo. En Segunda de Tesalonicenses nos habla que los cristianos deben trabajar hasta que Jesús regrese. En Primera de Timoteo se le enseña a los pastores cómo dirigir sus vidas y las iglesias. En Segunda de Timoteo escuchamos las últimas palabras del apóstol Pablo a un compañero de trabajo amado. En el libro de Tito se le instruye a los líderes de la iglesia y se les enseña sobre sus vidas. En el libro de Filemón, Pablo pide clemencia para un esclavo fugitivo que se convirtió al cristianismo. En Hebreos se nos habla de Jesús, quien es mejor que cualquier persona o sacrificio del Antiguo Testamento. En Santiago se nos muestra que la fe cristiana real se muestra con buenas obras. La primera carta de Pedro nos habla de sufrir por la causa de Jesús, porque es noble y bueno. En la segunda carta de Pedro, él nos pide cuidado con los falsos maestros dentro de la iglesia. En primera carta de Juan, Jesús fue hombre de verdad, tal como es verdadero Dios. En la segunda de Juan nos habla del cuidado con los falsos maestros que niegan la vida física de Jesús en la tierra. Y en tercera de Juan va dirigido a los líderes de la iglesia, quienes deben ser humildes y no orgullosos. El libro de Judas nos habla del cuidado con los maestros heréticos y sus peligrosas doctrinas. Y por último, en el libro de Apocalipsis se nos habla de Dios, quien juzgará el mal y recompensará a sus santos. Con esto concluimos un breve resumen del Nuevo Testamento.